Si sí, yo me parece que fundamentalmente era el equipo de logística. Sí, bueno, ya arrancamos entonces a partir de eso, me parece. Sí, que en realidad era clave eso, ¿no? Bueno, ahora yo también reconstruyo lo que yo estoy contando ahora también un poco es digo, porque después aparecen versiones distintas. Lo que pasa es que uno reconstruye, pasan los años y se entera de otras cosas o le das más importancia, ¿no? Porque cae Ledesma con el equipo que llamamos logística y bueno, la logística, como se sabe, es una cosa muy sensible, porque se supone que la logística toca tangencialmente toda una estructura en cualquier lugar, que es la que provee, ¿no es cierto? Y el equipo de logística cayó junto con Ledesma, el responsable nacional, que es uno que le decíamos el Turco, que no me recuerdo el nombre, ¿no? Y que era famoso por su tenía dos rasgos, digamos. Un rasgo era de una valentía, de una temeridad, valentía que yo llamo temeridad, digamos, ¿no? Y por eso tenía tanto prestigio. Pero junto con ese rasgo tenía el otro, que a veces era común también, que es de un descuido total y una subestimación total de los movimientos del enemigo. Entonces era conocido por ser muy poco cuidadoso en los métodos de seguridad, que se supone que un jefe de logística debería ser el máximo, ¿no? Esto es así, digamos, esto lo puedo discutir con cualquiera, pero cualquiera que trabajó con el Turco te va a dar esta radiografía, y tengo un testigo fundamental que es un compañero que está en Finlandia, que hizo todas estas obras de arte de ingeniería, que dice, sí, terrible. Este compañero se movía siempre con una contradicción de admiración, porque el otro era un tipo muy jugado, pero al mismo tiempo cortándose la cuena, ¿no? Entonces habíamos quedado en eso, digamos, y que se decidió hacer la operación de todos modos. Porque primero, que ya expliqué en anterior, la idea de que, bueno, que el que conocía la operación era Ledesma. Se supone que el jefe de logística no conocía la operación. Digo, se supone, no lo puedo asegurar, pero podía tener suficientes elementos como por los pedidos que le hacían, todo eso, para darse cuenta que algo grande se estaba por hacer. Eso no cabe duda, ¿no? Aunque no supiera exactamente. Y se decidió hacer igual. Yo creo que no recuerdo, hubo una postergación, eso estoy casi seguro. Hubo una postergación relacionada con el levantamiento de Capelli. Claro, hubo una postergación y días previos a la operación, sobre todo el fin de semana, se mandó, Santucho dijo que iba a hacer un relevamiento a ver cómo estaba el cuartel. Y efectivamente mandó, porque creo que el contacto era un soldado que había hecho el servicio militar. Ahí Plis lo debe explicar mejor, porque yo en todo caso, ¿no? Debería habérmelo leído para repasar. Un soldado pero que incluso no era soldado en esa clase, sino en la anterior, tenía amigos. Lo que yo sí puedo testimoniar como digamos, en realidad me hace inscribir a lo que a mí me consta, porque es que Santucho dijo, vamos a hacer ese relevamiento, y efectivamente se hace el relevamiento y vienen e informan que, esto son palabras de Santucho, ¿no? Informa al Buró Político, y él dice que, bueno, que él vio a través del informe que estuvo haciendo el seguimiento, que el lugar estaba tranquilo, que incluso que habían dado, me acuerdo clave porque eso se le dio mucha importancia, habían licenciado a la tropa. O sea, que habían dado la licencia de fin de semana normal, digamos, lo que es lo contrario al acuartelamiento, digamos. Y que por lo tanto había condiciones de hacerlo. Yo no recuerdo ahora qué día se lanzó, pero era un día de semana, creo, ¿no? Sí, el lunes. Una cosa así, porque el dato era que el fin de semana y bueno, y se lanzó la operación de todos modos. Ahí tengo una pregunta, pero lo que yo recuerdo del libro del PRI justamente es que primero se hace, digamos, un relevamiento en el cuartel y se ve que en realidad parece haber cierta preparación, algo están esperando,
y 2 días después o 3, y entonces se difiere la operación y 2 o 3 días después aparece esta información a la que vos te referías. Sí, por eso dije que hubo una suspensión aparte de esa. Un llamado de atención, hubo como un llamado de atención, no recuerdo bien, pero entonces fue cuando se hace esta inspección y esta inspección dio favorable. Bueno, hasta ahí ya no recuerdo más los detalles, pero lo que sí sé que el día de la operación ahora lo que puedo contar es cómo viví yo esas horas, porque sí, teniendo el libro de Pris acá la cosa, sí, no se trata de que cuentes lo que está en los libros, sino cómo lo viviste realmente vos, lo puede vivir. Entonces nosotros estábamos en un lugar, en una casa en San Martín, en el partido de San Martín. Estábamos, vos decís con quién. Estaba Santucho, estaba yo, Mena y Carrizo. Santucho, Carrizo. Benito Urtiaga dirigía la operación, se suponía que estaba dentro del comando táctico. Esto debería ser como una especie de comando estratégico para hablar en términos de época, digamos, ¿no? Y Benito Urtiaga estaba en la zona, en la casa de la zona, se había para ordenar el lanzamiento, el seguimiento del copamiento. Bueno, en la casa en donde estábamos nosotros estaría el secretario de Santucho, pero digamos los cuadros dirigentes éramos esto, ¿no? Y el seguimiento fue exclusivamente por un teléfono de línea común, ¿no? Es decir, claro, por supuesto estaba en clave, pero o sea, porque la casa donde estaba Benito tenía teléfono, esta casa tenía teléfono. Y el seguimiento fue, bueno, estoy instalado acá, llama, estoy acá, bueno, todo con lenguaje en clave, bueno, estamos está todo en orden, pero las cosas no pasaban, digamos, de como podríamos decir, monosílabos, por decir así, está todo en orden, listo, tranquilo, vamos a ordenar, vamos a entrar, y así, ¿no? Entonces, cada comunicación es cada 10 minutos, una cosa así, se llamaba Benito, sobre todo, hasta que llega el momento que da la orden, digamos. Dice, bueno, orden, ahora doy la señal de ataque, que es cuando se produce, los equipos se mueven, y nosotros lo que sabemos que él dio la orden de ataque, y que dio la orden de ataque, digamos. Y que quiero olvidarme del libro de Plis porque me vuelvo loco, sino y imagínense que solo tenemos un teléfono, una llamada telefónica, ¿no? No me pregunte por qué no había radio, esas cosas, porque es otra. Y por supuesto, ahí uno esperando, y además con las emisoras puestas a ver si... No había radio, no sabes por qué no había radio. Bueno, digo, nosotros no teníamos radio. ¿Por qué no fuimos capaces de hacer un equipo de radio? Bueno, además las radios son peligrosas. ¿Pero Urtiaga cómo se comunicaba? Sí, tenía los equipos, ¿cómo se llamaban en ese tiempo? Walkie-talkie, ¿no? Que nunca funcionaron bien, por lo que supe después. Y bueno, así, digamos, durante una hora no hay novedad, o informó el grupo tal que está avanzando, todo el grupo avanza, porque eran varios grupos que tenían avanzado, se cortaron los accesos por los puentes, ya están los grupos, es decir, eran toda información así, insisto, todo en una clave, ¿no? Era una clave una clave común, no era una clave de disfrazar palabras, no una clave tipo numérica, nada de eso, digamos, un cana con tota. Hasta cierto momento, que ahora me resulta difícil precisar, que Ortega empieza a decir que tiene problemas. Perdí contacto con el grupo tanto, ¿no? Entonces el primer problema que tiene, que recuerdo yo que señala, es que perdió el contacto con el grupo de ataque. Porque hay un grupo de ataque principal que es el que asalta el portón, que perdió contacto con el grupo de ataque. Después avisa que perdió contacto con otro grupo. Y es decir, lo que nosotros empezamos a recibir y que no sabe qué está pasando. Es decir, perdió contacto, no sé qué está pasando. Y lo que empezamos a percibir es así, las señales son, bueno, y el grupo tal informa que se cortó tal lugar, los puentes sobre el riachuelo, eso siguen bloqueados, pero sigo sin contestar, preocupado por el grupo de ataque en el lugar.
y informaba de que los grupos de tal punto sí respondían, no respondían, mensajeros, no mensajeros, puntitos, que eso, pero eran siempre secundarios. Lo principal es que él había perdido el contrato con el grupo Ataque, y eso duró, no sé, no podría decir cuánto. Yo creo que alrededor de, porque no me parece que el Ataque fue, confirme, no cumplí, a eso de las 7 de la tarde, una cosa así, y era el atardecer, noche, ya casi nochecita, y me parece que alrededor de medianoche, un poco más, Ortega dice: yo no tengo ya más contacto con la operación, no sé, no tengo más contacto, solo sé de ciertos grupos dispersos. Y bueno, un rato más, y Santucho insiste que trate de tomar contacto, que envíe mensajeros. Esas eran las órdenes, ¿no? Pudiste mandar mensajeros, no pude. Bueno, Santucho estaba impotente, total, la impotencia total. Y nosotros estábamos ahí más de apoyo en el sentido de responsabilidad que de aportar nada. Me recuerdo que, esto sí me acuerdo claramente, que Carrizo también era otro que tenía estas cosas del impulso, bueno, era muy Carrizo propuso romper el cerco y entrar, es decir, pasar y ir a llevar, informarse, ver cómo estaba y ayudar allá, y Santucho dijo que no, que era inútil, total. Y hay un momento que Santucho le ordena a Ortega que se retire, que verifique todo lo posible, pero que se retire el comando, y entonces empezamos a escuchar la radio. Bueno, la radio teníamos, pero empiezan a aparecer las noticias por la radio, pero eran todas muy confusas, o sea, cortes en los puentes, bueno, las noticias eran cruces de noticias sobre movimientos del ejército, tiroteos por acá, cortes en los puentes, cortes en esto, avance, prueba. Realmente a eso de las 2 de la mañana nosotros no teníamos idea de qué pasaba. Entonces, estuvimos toda la noche así esperando. El contacto con Benito Urteaga fue el otro día a la madrugada, cuando él vino y me explicó, dijo que los equipos de walkie-talkie que tenía habían fallado y los enlaces no pudieron cruzar el lugar. Es que yo lo que no sabía dónde estaba Benito Urteaga en ese momento. Y el día siguiente a la mañana, las informaciones que nosotros teníamos eran dispersas, de algunos grupos que habían dado señales, que se habían retirado bien y habían dejado las señales, bueno, como se hace siempre, ¿no? En grupos de retiro tienen que dejar señales, o sea, se repostaban pero una cantidad de grupos que no teníamos idea dónde habían ido a parar todavía. O sea, yo creo que fueron como 3 días hasta que nosotros pudimos tener cerrada toda la situación, digamos. Los grupos están por acá, gente que no pudo dar señales, recuerdo casos de gente que directamente se viajó a Córdoba, gente que era de Córdoba y se fue a Córdoba porque no pudo ni siquiera ir a dar señales al lugar donde tenía que dar señales, entonces se tomó un ómnibus, se fue a Córdoba y después de Córdoba dijo: estoy viva, ¿no? Una cosa así. Si mal no recuerdo, al tercer día recién teníamos más o menos la magnitud es decir, el grupo de ataque, la cantidad que habían muerto en el ataque, las dificultades que habían tenido. ¿Qué evaluación hicieron en ese momento políticamente, digamos, de qué era lo que les esperaba a futuro? Porque ahí nomás es el discurso de Videla desde Tucumán, digamos, hay un fortalecimiento muy fuerte. ¿Cómo evaluaron cómo iba a seguir Yo acá tengo una confusión, francamente, de unos días de diferencia. No me recuerdo exactamente, porque en toda digamos, esta cosa de saber dónde estaba la gente, es decir, de tapar agujeros, por así decir, cubrir y mandar la ayuda a los que suponían que podían estar presos, etcétera, pasaron 2 o 3 días, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente. Lo que sé es que hasta que el grupo político hace una reunión formal, ¿no? Lo que sé que pasaron los días porque ya teníamos noticias que venían además de todas las noticias públicas teníamos noticias de compañeros que desde distintos lugares indagaban qué había pasado, ¿no? O sea, la palabra indagar, digamos, ¿no? Incluso hasta nos había llegado una llamada telefónica desde Portugal
un compañero que estaba en ese momento ahí en la Revolución de los Claveles, ¿se acuerdan de la Revolución de los Claveles? Estaba colaborando ahí, también mandó una indagación muy dura, ¿no? Y digo esto porque es importante porque el grupo político es como que estaba presionado por la propia militancia, ¿no? Presionado, no mucho, no es que estaba cuestionado, pero era una de las pocas veces que se sentía una presión. Y entonces, y ahí se hizo la reunión formal del grupo político, que es lo que sí tengo en la memoria. Pero ¿qué hicimos todos esos días? Sí, ya no me acuerdo, ¿no? Porque estábamos ahí, hacíamos eso, y comentamos miles de cosas, estoy seguro. Pero la reunión formal del grupo político que se hizo unos días después, estaba el otro compañero que estaba en la casa era Eduardo Mervilá. Porque Eduardo Mervilá no era el grupo político, pero era un adscrito muy cercano. Y Eduardo era el que traía las cosas, sobre todo del ambiente legal, digamos, de la superficie, ¿no? Y estábamos en esa reunión. Eduardo informó de las presiones que había, los comentarios de la gente, de los aliados, de los no aliados, de los amigos, de esto, de aquello, y que era fuerte la presión. Y entonces Santucho hizo una evaluación que para mí fue fatal en ese momento. Digo, la formuló él, ninguno de nosotros lo contradijo en todo caso. Que dijo, esto fue una derrota militar pero un triunfo político. Textual, ¿no? ¿Qué significaba eso? Significa parafraseó a Fidel Castro, es decir, porque años después yo estudié el combate de Lubero y es otra historia. Es decir, uno de los primeros combates que hace Fidel Castro, el combate de Lubero, que era cuando la guerrilla había desaparecido casi, Batista decía que estaba liquidada, qué sé yo, ellos hacen un ataque a un puesto fijo que es el Lubero, que es anti-norma guerrillera, porque Fidel hizo todas las locuras, lo que pasa es que le salieron bien. O sea, también violó todas las reglas de la guerrilla, atacó un puesto fijo y realmente ahí fue grave porque casi muere el Che, tenían varios heridos, pero lejos de ser esto. Tuvieron un par de muertos, el Che herido, que era gravísimo, y dificultad en la retirada, y así todo habían tomado el puesto, se habían llevado las armas, qué sé yo, y Fidel dijo, bueno, esto fue una derrota militar y un triunfo político, porque derrota militar porque se consideraba una derrota tener dos muertos y tener el Che herido y unos jefes heridos y eso, y todos los riesgos que pusieron, y pero triunfo político porque lo que le quedó demostrado ahí ante el mundo es que la guerrilla contra Batista seguía viva y estaba más viva que nunca. O sea, la situación en cualquier ángulo que lo tomara, ni como analogía servía, no ya como comparación. Es decir, es como inversa. Nosotros era la guerrilla así, ellos eran la guerrilla así, ¿no? Vos nos decías la vez pasada que había como dos objetivos, uno que era la toma de armas en sí mismo, claro, y otro que era el desprestigio. Claro, exactamente. Entonces, para evitar el golpe. Exactamente. Entonces yo lo que planteo, lo que pienso, el argumento de que era un triunfo político, bueno, derrota militar era más que obvia, eso era más que derrota, es una especie de una derrota dura, y se planteó que era un triunfo político porque quedaba al desnudo la represión de las Fuerzas Armadas, la intervención hoy no lo puedo sostener, está claro. En aquel momento nadie lo discutió. En ese momento nadie lo discutió, pero sí le tengo que decir que en ese momento el ambiente nuestro ya era de cuestionamiento. Lo que pasa que en ese momento funcionó más que nada el espíritu del cuerpo ante la situación común, digamos. El momento no era precisamente el más adecuado para cuestionar, pero nadie lo cuestionó porque era como que hay que cerrar, ¿no? Y además Santucho estuvo muy duro ahí, porque a los compañeros que mandaron, por ejemplo, el compañero que estaba en Portugal, que lo habíamos mandado a Portugal en misión, ¿no?
que dijo, mandó no me acuerdo si por teléfono, cómo, pero la cuestión que decía, pusilánimes y aventureros tienen que ser condenados por igual, ¿no? O sea, muy crítico. Santucho le mandó la orden de regreso, ¿no? Dijo que venga acá y compruebe acá cómo son las cosas. Está enojado, evidentemente, porque el otro tenía razón, pero me explico la idea. Bueno, lo mandó a buscar, ¿cómo se llama? ¿No? Y o sea, la reacción no fue explicar, y bueno, y sobre todo Mervillá estaba muy preocupado, porque decía, bueno, pero hay que ver algunas cosas porque no son, pero todo no pasó de ciertas que no, en el momento son un atropellamiento. Y luego Santucho planteó ahí, y esto lo digo porque si estamos dejando testigo de la historia tiene que ser como fue, ¿no? Porque también se hacen mitos, y en ese momento Santucho hizo, entonces como era una derrota militar y un triunfo político, en la política no había nada que discutir, lo digo medio irónicamente, pero quiero decir, era un poco así, bueno, fue triunfo político de todas maneras, la organización se prestigia por el coraje, porque esto, las Fuerzas Armadas, pero el problema militar es grave, eso sí, el problema de la derrota militar no puede disimularse, una derrota muy grave. Entonces Santucho empieza a analizar a qué se debió la derrota. Y una de las primeras cosas que él dice, porque claro, hubo evidentemente un fallo muy evidente del mando. Es decir, el mando, más allá si está justificado o no el mando, cómo fue, pero el mando perdió todo control de la situación. Entonces, una de las cosas que Santucho dijo que no era posible que el Comité Central siguiera prohibiéndole a él estar al frente de las operaciones, como si había una vieja, esto lo dije antes, ¿no? O sea, de alguna manera estaba diciendo que si él hubiera dirigido operaciones, él se sentía tan responsable por un lado, se sentía muy responsable de la situación, y por otro lado dice, bueno, si no tenemos, ¿por qué no voy a ser yo el que dirija la operación? Era como decir, si yo lo hubiera dirigido hubiera sido otra cosa, por un lado. Cosa que nosotros no le dimos, ahí sí como cuerpo no le dimos lugar, le dijimos que no, que de todas maneras la decisión del Comité Central era firme, que no era esto. Y él siguió hablando entonces del tema que después nos iba a condicionar, este tema que él siguió hablando ahí, nos iba a condicionar durante 2 años, de que la derrota militar se debió a que nosotros teníamos escasez de oficiales. Es decir, no escasez de oficiales, no teníamos oficiales con suficiente preparación para el nivel que había agarrado la lucha armada de Argentina. O sea, teníamos combatientes, fogueados, todo, pero el nivel, digamos, hasta el momento iba bien, pero para el nivel que necesitábamos era una cuestión de oficiales. De hecho, el propio Usteaga no tenía, digamos, la formación o la experiencia militar de Ledesma, ¿verdad? Seguro, claro, eso te quería decir, pero ni siquiera Santucho. Es decir, si nosotros íbamos a ver, si es por una cuestión, como decíamos, de lo chico a lo grande, de lo sencillo a lo complejo, en realidad el único que había tomado esa experiencia era Ledesma, mucho más que cualquiera de nosotros, incluido el Santucho. Pero ahí, digamos, respecto a la cuestión de la infiltración, digamos, de que No, todavía esto no estaba en discusión. Todavía no apareció. Estoy en este punto, ¿no? Pensé que ya... En este punto, pero el punto clave ahí en este momento, esto sí que es clave, Santucho plantea de que hay insuficiencia en la ciencia militar. Era una cuestión de ciencia, una cuestión de técnica y de ciencia, y que se necesitaban oficiales, cosa que, si ustedes recuerdan con la Montero de Fidel con los entrenamientos, que también habíamos necesitado en aquel momento, entonces porque de ahí lo que se decidió, que esto nos va a condicionar todo lo demás, es que, bueno, ahora estaba desatada la cosa, había que salir al mundo, a Fidel, a quien sea, coreano, lo que sea, que nos preparen gente, porque ya no teníamos, nosotros no, teníamos que reconocer que no teníamos la capacidad de formar oficiales, podíamos formar todo lo que fuera, pero no oficiales. Eso fue lo más duro que salió ahí. ¿Y todavía la cuestión de la infiltración no había aparecido? No, a los pocos días apareció. A los pocos días. ¿Por qué apareció? ¿Cómo aparece? Y aparece porque cuando terminan de hacerse
las evaluaciones, de cómo fue dando, entonces y llegamos a la conclusión fehaciente de que nos estaban esperando, y dice, bueno, tiene que haber un agente infiltrado, ¿no? O sea que incluso estas conclusiones fueron un poco más apresuradas, ¿no? Y entonces se empieza a trabajar para buscar. Hasta ese momento la idea de infiltración nosotros la manejábamos con los criterios que manejó Lenin. Lenin decía que el infiltrado había que dejarlo que rindiera, ¿no? Eso lo tienen 2 o 3 textos por ahí. Ustedes saben que está el caso de, bueno, aparte del cura Gapón, que era infiltrado de la policía e hizo la primera revolución rusa. Había un caso de Malinowski, creo que en el Comité Central, que fue infiltrado, pero para hacer efectivo el trabajo, creaba tanto trabajo de masa que era rendidor. No era una guerra. Entonces siempre, y además nosotros manejábamos el criterio de que el infiltrado no podía llegar a alto nivel porque la exigencia de la militancia sería intolerable, digamos, la exigencia que se tenía para ser militante del PRT, entonces no podía pasar de cierto, un infiltrado no lo podía lograr, ¿no? Estos son conceptos bastante idealistas, ¿no? Este hombre pone la cara que me dice, ¿de dónde salieron? Bueno, a partir de esto, entonces, la verdad es que el mecanismo fue, bueno, hay una evidencia que había una filtración, entonces se le dio precisamente, y nosotros teníamos un aparato de inteligencia, que lo dirigía un tal Magrini, que después cayó en otra situación, ¿no? Y ese aparato de inteligencia, la verdad que lo que producía era inteligencia, en el sentido de, bueno, y relativa, en el sentido de, bueno, qué hacían las Fuerzas Armadas, qué hacían, pero lo que no podía producir era contrainteligencia, o sea, defensa interna, me explico. Y entonces se le da la misión, se decide el Buró Político asumir como organismo la investigación de toda la operación y en particularmente la posibilidad de infiltrado. Y Benito Urtiago lo que hace es yo siempre me acuerdo que eso me asombró porque a veces las cosas ven. Benito Urtiaga tiene la misión de hacerlo, digamos, el hombre del Buró Político con plenos poderes para hacer solo tenía que informarnos a nosotros. Y él lo que hizo fue una lista hizo una cuadrícula. Bien, habrá leído algún manual de eso, entonces hizo una cuadrícula donde puso situaciones de caídas, ¿no? Una lista así de caídas así, y puso una lista de personas así en el otro eje. Y entonces empezó a ver, bueno, las caídas principales, ¿no? En general, no solo Montechingolo, en general lo que había pasado a partir de Esma o más atrás. Y entonces lo que pasaba era que en la caída de fulano o en tal situación aparecía, no sé, Santucho, Urtiaga, fulano, Mengano, tal, pero una cantidad de gente no aparecía. En la otra aparecía Santucho, Matini, pero no aparecía Urtiaga, ¿me explico? Y en algunos compañeros era lógico que las apariciones eran lógicas, estaban que ver cualquier tipo de contacto que podía tener, llevado al extremo de contacto. Pero había un personaje que aparecía sistemáticamente de una manera u otra en todas, ¿no? Pero además la otra cosa curiosa, que el personaje no tenía nada que ver, primero no era del PRT, o sea, no tenía nada que ver con los movimientos de las células del partido. Era del RP, ya le expliqué la diferencia del RP y PRT, pero sí era un lugar muy sensible que era la logística, ¿no? Era un combatiente del PRT que se ocupaba de logística, sobre todo trasladaba cosas, ¿no? De eso, absolutamente de baja responsabilidad. Pero aparecía de alguna manera en todas, es decir, porque pasó cerca, porque contactó a fulano, porque aparecía en todo, y entonces lo que se fijó la atención en él, bueno, logística es tan sensible, se fijó la atención en este hombre. Lo primero que se hizo, se buscó, como se dice, el expediente, que bueno, el expediente es memorioso, no es que tuviéramos un expediente, pero bueno, a ver de dónde había venido todo, y se descubrió que, bueno, se buscó a la gente que lo había reclutado y que venía de otra organización, ¿no? Una organización peronista, la FAP, sí, venía. O sea que eran esos pasos que se dieron en determinado momento, cosa que multiplicó
la sospecha, no porque creamos que las FARC eran canas, sino simplemente porque es típico de la represión infiltrar de esa manera, de una organización a otra, ¿no? De un mecanismo a veces, y bueno, se llegó, bueno, se le siguió todos los estados, toda la trayectoria sin alertarlo, sin nada, y se llegó a un grado de certeza, como diría, de alta certeza. Lo que pasa es que una certeza absoluta nunca hay si no hay una prueba, digamos, si no hay la confesión o una prueba. Entonces lo que se decidió fue hacer una prueba. Y lo que se hizo se lo detuvo. Se lo detuvo formalmente en nombre del PRT, del RP, acusado de traición, de posible agente enemigo, posible, más que posible, nosotros no usábamos de cosas, de agente, acusado de agente enemigo, no me queda la cosa jurídica, hasta que no se pruebe, pero de acusado de cosas, el tipo se defendía todo, pero bueno. Y se lo encerró en una casa y después llamamos a un compañero, Coco, le decían, que le dijimos que tenía que hacerse el actor, ¿no? Que tenía que hacer una actuación, es decir, que lo íbamos a acusar a él también de agente enemigo, qué sé yo, que lo íbamos a maltratar un poco, entre maquillaje y algún cachetazo, el pobre Coco, bueno, da la impresión. Y entonces efectivamente que a su vez alguna vez se había acusado con Coco, y más o menos fue así, es decir, cuando, bueno, a se lo presionaba todos los días con el cuento del bueno y el malo, esa cosa, y hay un momento que ya está bastante empezando a asustarse, porque hay un momento que dice, te vamos a torturar, hijo de puta, y qué sé yo, y él dice, no, si yo sé que ustedes no torturan, una cosa, dijo, me van a matar, dice, pero no me van a torturar. Bueno, pero dándole la idea que sí, y hay un momento entonces que le tiran al Coco en la habitación, como todo despatarrado, digamos, bueno, como supuestamente muy golpeado, creo que el Coco se llevó algunos sopapos, bueno, algunas cosas para dar mala impresión, ¿no? Y hay valentías que son de otro tipo. Bueno, entonces lo tenía ahí, que hubo quien sos, qué sé yo, y el tipo se quebró con el Coco. No, pero mirá, no, porque bueno, empezaron a hablar y se quebró con el Coco. Una vez que una persona que quiebra en un solo cosito así ya no puede. Entonces sí empezó un interrogatorio intensivo, se hizo un expediente, eso sí que fue un expediente realmente, expediente El Oso se llamó, que no me acuerdo, ese documento se perdió, todo el mundo me pide ese documento y se perdió, quedaron algunos fragmentos o síntesis que se publicaron, pero todo el coso se perdió. Cuando digo se perdió, lo tenía represión, seguro, en alguna casa cayó, ¿no? Donde este hombre aparecía como responsable desde las caídas de Tucumán que habíamos tenido, un montón en la ciudad, no en la montaña, ¿no? Y el método de él, en realidad, él no, más que el infiltrado, la información que podía haber infiltrado, lo que reveló eso fue el método con que se movían las fuerzas de seguridad. O sea, porque realmente el oso no es que el oso estuviera, por ejemplo, yo no lo conocí nunca lo contacté, no es que el oso supiera o estaba informado de cosas, sino que él sabía fracciones de información y provocaba la información que en una organización cerrada, con una vida tan en tensión, también se facilita, porque por ejemplo decía, mire, bueno, sí, ¿cómo? Se encontraba una cita con alguien y decía, sí, chico, ¿cómo anda el Luis Martini? ¿Quién? Luis, le decía el otro, sí, el tipazo, ¿viste? ¿No? Y entonces el otro decía, sí, Luis, estuve el otro día con él, en San Fernando. Entonces información, Martín estuvo en San Fernando, y me explico, muchos tipos de esa información, y así lo iban sumando, y bueno, fueron armando todo. Según incluso el informe de las Fuerzas Armadas, lo de Montechingolo, no me recuerdo qué dice Plis de eso, pero lo de Montechingolo salió por deducción. Es decir, el oso no dijo, el oso dijo, están preparando algo grande, porque trasladaron la compañía de monte así, porque van para el sur, porque van para allá, en realidad lo que estaban sacaron conclusión, tiene que ser esta, casi por descarte, ¿no? Y lo otro que quedó claro con el oso, que era un agente venal, ¿no? Que tenía un sueldo,
Tenía un sueldo fijo, que ahora no me pregunte porque las cifras, pero tenía un sueldo fijo y tenía una prima por caídas importantes. Ahora, a ustedes vamos a cambiar de casa.